para que nos situemos cómo llegamos a Apocalipsis capítulo 3. Si usted nota en su Biblia, Apocalipsis 10 tiene un título. Si alguien me puede decir cómo es el título en su Biblia, Apocalipsis capítulo 10. Abrí vuestro micrófono y participad, si es El posible. ángel aquí en mi, Eh, buenas, Muy buenas. aquí en mi Biblia está el título sobre el ángel y el rollo pequeño. El ángel con el librito o con el rollo pequeño, correcto. Esto ocurrió o se cumplió, según lo entendemos los adventistas del séptimo día, en el siglo XIX, año 1830 al año 1860, cuando hubo un despertar en todo el mundo sobre el estudio de las profecías de Daniel 7, 8, 9 y 10. Pero sobre todo los capítulos 7, 8 y 9 de Daniel. Específicamente llamó la atención de los estudiosos y eruditos de la Biblia en aquella época Daniel 8:14, que contiene una profecía de tiempo que dice hasta 2300 tardes y mañana, luego el santuario sería purificado, vindicado o restaurado, según la versión en la que usted lea ese texto. Entonces Apocalipsis 10 nos está hablando de un ángel con un librito, y la palabra librito es muy interesante porque está hablando de una sección de un libro, de una parte de un libro. El libro es Daniel, y la sección que menciona Apocalipsis 10 como librito es Daniel desde el capítulo 8 hasta el capítulo 12. Esos cuatro capítulos, 8, 9, 10, 11 y 12, serían 5, ¿no? 8, 9, 10, 11 y 12, sí, 5 capítulos, los últimos 5 capítulos finales de Daniel, pues son lo que Apocalipsis 10 le llama el librito. ¿Por qué? Porque Daniel, desde el capítulo 1 hasta el capítulo 7, está explicado, todos los símbolos ya están explicados, esta bestia significa esto, este metal significa esto, la piedra significa esto. Todos esos símbolos están explicados y todos los eruditos bíblicos siempre lo entendieron, desde siempre. Entonces, lo que no se entendía con claridad era Daniel 8 al 12. Y en Daniel 12 hay un mandato que el Señor le da al profeta que le dice, cierra y sella las profecías o el libro porque es para el tiempo del fin. Se iba a entender en el tiempo del fin. Y eso es lo que ocurre justo en el siglo XIX, en el año 1830, cuando William Miller y algunos otros estudiosos en América Latina y en Europa y en algunas partes del mundo, simultáneamente, sin tener contacto el uno con el otro, comenzaron a estudiar, o el Espíritu Santo lo motivó a estudiar, el contenido de Daniel del 8 en adelante. Entonces, eso es lo que narra Apocalipsis 10, ese ángel con el librito, cuando se abre ese librito y se dice que el tiempo no sería más en el versículo 6 para decir que ya no habría más profecía de tiempo de ahí en adelante, que la última profecía de tiempo era Daniel 8:14, hasta 2300 tardes y mañana. Luego en Daniel 9 explica que sepa pues y entienda que desde que salga la orden para restaurar y reedificar a Jerusalén habrá 7 semanas más 62 semanas. Y por una semana más al Mesías se le quitará la vida, mas no por sí. Ahí está hablando de la famosa 70 semanas dedicada al pueblo judío. Y la salida de la orden que narra el libro de Esdras. Allí aparece el decreto cuando se da esa orden que la da Atarjerje. Atarjerje es el mismo Asuero que se casó con Esther. Para los que no tenían la información. El famoso rey Asuero es el que se llama Atarjerjes. Y él le queda la orden en el año 457 a.C. para que los judíos recuperen la libertad porque se habían cumplido los 70 años de cautiverio que el Señor había anunciado a través del profeta Jeremías. Entonces, luego de Apocalipsis 10 nos habla de los famosos dos testigos en Apocalipsis 11, que nos está hablando de la persecución que desató la Inquisición contra los que seguían el Antiguo y el Nuevo Testamento, la palabra de Dios. Sabemos que la iglesia medieval secuestró la Biblia y mataba a todo aquel que tenía algún ejemplar de ella. Entonces, en Apocalipsis 12 nos habla de cómo termina esa persecución.
cuando en el año 1492 un judío que la historia nos ha vendido como italiano, don Cristóbal Colón, descubre que allende los mares, plus ultra, como dice el escudo de España, plus ultra significa nada más allá, porque los españoles y los europeos de aquella época pensaban que después de Finisterre, que es el punto más occidental de la península ibérica, que después de Finisterre, que significa fin de la tierra en gallego, después de ahí ya no había más. Pensaban algunos estudiosos y la iglesia medieval también, que la tierra era plana y que había un abismo, que los barcos que llegaban ahí desaparecían. Cristóbal Colón, que no era genovés evidentemente porque nunca escribió nada en italiano, era un judío de los sefarditas que vivían en España en aquella época, y si quería salvar su vida, él y su familia tenían dos opciones: o marcharse de España o convertirse al catolicismo y cambiar su nombre y castellanizar su nombre. Así que don Cristóbal Colón, que era judío y que conocía las escrituras, había leído en Isaías que la tierra era redonda, que Dios se sienta sobre el círculo, sobre la circunferencia de la tierra. Así que se propuso probar que la tierra era redonda y dijo que se podía llegar a la India navegando hacia el oeste. Y cuando se encontró con América, por eso ya le llamó indios a los que vivían allí, porque pensaban que había llegado a la India, pero no, había descubierto América. Y ese descubrir de América es lo que la Biblia dice en Apocalipsis 12, Apocalipsis 12, versículo, vamos a ver, donde dice que la tierra abrió su boca, en Apocalipsis 12, del 15 en adelante. La serpiente arrojó de su boca tras la mujer agua como un río, para que fuera arrastrada por el río. Todos sabemos lo que significa en Apocalipsis 15, las muchas aguas, son muchedumbres, la Inquisición persiguiendo a los hijos de Dios. Entonces dice aquí que la serpiente arrojó, es Apocalipsis 12:15, tras la mujer agua como un río, para que fuera arrastrada por el río. Pero la tierra ayudó a la mujer. Y aquí encontramos el río, las muchas aguas, en contraposición con la tierra. Está hablando de un continente recién descubierto y no habitado, o tan habitado como Europa, porque allí en América había millones de indígenas, millones literalmente, entre la Norteamérica, Estados Unidos y Canadá, Centroamérica comenzando con México y Guatemala, y toda Suramérica, sobre todo la parte andina, el famoso imperio Inca en Suramérica, el imperio azteca, maya y olmeca en Centroamérica, y los apaches, los sioux, los cheyennes y un montón de tribus que habitaban la América del Norte. Con ese tipo de gente se encontró Cristóbal Colón allí, que eran tan sabios y tan avanzados como los de este lado, porque los egipcios levantaron una pirámide gigantesca, pero ¿y las que están en México quién las levantó? ¿Y las que están en Guatemala quién las levantó? ¿Y Machu Picchu quién lo levantó? Así que de salvaje nada. Salvajes fueron los que llegaron allí a contaminar y a exterminar por amor al oro y a la riqueza. Entonces dice que la mujer ayudó, que la tierra ayudó a la mujer, es Apocalipsis 12:16, pues abrió su boca y se tragó el río que el dragón había echado de su boca. Significa que el descubrimiento de América le abrió una nueva ruta de escape a los cristianos perseguidos por la Inquisición en la Europa medieval. Entonces, una vez que pasa esta parte de Apocalipsis 12, dice que el dragón se llenó de ira, en el versículo 17, Apocalipsis 12:17, el dragón se llenó de ira contra la mujer, está hablando de la iglesia evidentemente, porque en profecía mujer es símbolo de iglesia, y se fue a hacer guerra contra el resto de la descendencia de ellos. Y menciona una característica muy interesante en el versículo, en la parte final de ese versículo: contra los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. Estas dos características son muy interesantes y posiblemente a la parte final hablaremos un poquito de lo que significan esto de guardar los mandamientos de Dios y tener el testimonio de Jesucristo. Entonces, dice que el dragón entonces se enfoca contra este grupo específico que guarda los mandamientos de Dios y tiene el testimonio de Jesucristo en Apocalipsis más adelante.
19:10 nos explica esto de qué es el testimonio de Jesucristo. Muy bien, hermanos, entonces vamos a entrar en materia para entender lo que significa Apocalipsis 3 y las dos bestias. Vamos allá. Primera bestia, Apocalipsis 13 del 1 al 10. En estos 10 versículos se nos habla de la primera bestia. Dice que esta bestia recibe el poder del dragón, recibe una herida de muerte, herida que una vez curada hará que esta bestia ejerza su poder destructor. Y eso es precisamente lo que estamos viviendo ahora, la recuperación de la herida de muerte. Esta bestia es introducida después de una serie de visiones y de explicaciones dadas a Juan. Y este poder resucita en la profecía después de varios siglos de haber sido anunciado por Daniel en el capítulo 7, que es muy interesante. Daniel 7 es paralelo con Daniel 2, y lo que nos explica Daniel 7 en la parte final es justo lo que significa la famosa piedra que en Daniel 2 golpea la estatua y desmenuza todos los metales. En Daniel 7, después de un famoso cuerno pequeño, perdón, que surge de entre los 10, arranca 3 y luego crece un montón ese cuerno pequeño en Daniel 7, y es el que persigue a los santos del Altísimo si lo quebranta e intenta cambiar los tiempos y la ley y habla blasfemia contra el Altísimo. Dios levanta un juicio para enjuiciar a este cuerno pequeño. De eso nos habla Daniel 7. Entonces, este poder resucita en la profecía después de varios siglos de haber sido anunciado por Daniel. Y ella ha de jugar un papel importante en el desarrollo profético en el tiempo del fin. Ella ha de aparecer después de la caída de los imperios anunciado por Daniel 7. ¿Y en Daniel 7 qué es lo que aparece? Pues 4 bestias, un león alado, un oso levantado más de un lado que de otro con 3 costillas en su boca, un leopardo con 4 alas sobre sus espaldas, y un dinosaurio o dragón, porque el profeta Daniel dice que es una bestia terrible y espantosa con garras y dientes de hierro, que todo lo desmenuza, todo lo pisotea y todo lo destruye. Así es que, ¿qué es esta bestia que sube del mar según Apocalipsis 13, versículo 1 y 2? Me paré sobre la arena del mar y vi subir del mar una bestia que tenía 7 cabezas y 10 cuernos. Y en sus cuernos tenía 10 diademas y sobre sus cabezas nombres de blasfemia. Y la bestia que vi era semejante a un leopardo, fijaos, la misma bestia que aparece en Daniel 7, un leopardo. Y Juan, que está aquí en el siglo I, está mirando hacia la época de Daniel, que está escribiendo en el siglo VI antes de Cristo. Hay 600 años de diferencia entre Daniel y Juan. Así que Daniel está mirando hacia adelante mientras que Juan está mirando hacia atrás. Así que, ¿por qué bestia comienza Juan? Por el leopardo, que era Grecia. Y dice que la bestia que viera semejante a un leopardo, Grecia, sus pies eran como de oso, Medo-Persia, y su boca como de león, Babilonia. El dragón le dio su poder, y el dragón aquí es el diablo, Satanás. Lo dice bastante claro Apocalipsis 12, que ese dragón es el diablo y Satanás. Entonces dice que el dragón le dio su poder, su trono y gran autoridad. Así que vi subir del mar una bestia. Esta bestia se parece a las bestias mencionadas en Daniel 7, que también suben del mar. Y mar, según Apocalipsis 17:5, ¿qué significa? Pueblos, muchedumbres y naciones. Eso es lo que significa la palabra mar en el contexto profético. Tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y en sus cuernos 10 diademas, y sobre sus cabezas un nombre blasfemo. La cuarta bestia de Daniel tenía 10 cuernos también, según Daniel 7:7, y estos cuernos representan a reinos, y así lo dice bastante claro Daniel 7:24. Era semejante a un leopardo, y sus pies de oso, y su boca de león, y el dragón le dio su poder, su trono y grande autoridad. Aquí vemos la amalgamada bestia con cuerpo de leopardo, cabeza de león y garras o patas de oso. Esa es la bestia. Y en las 7 cabezas tiene
10 cuernos. Esta bestia es una combinación de las bestias de Daniel 2, evidentemente, las cuales representan a Babilonia, que es el oso, Medo-Persia, Babilonia, que es el león con 2 alas sobre sus espaldas, y Medo-Persia, que es el oso con 3 costillas en su boca, y Grecia, que es el leopardo. Y finalmente la bestia esta terrible y espantosa que describe Daniel, que algunos pintan como un dinosaurio y otros pintan como un dragón. El hecho de que el dragón le dé toda su autoridad indica que es el poder sobre la tierra por medio del cual él va a tratar de perseguir y destruir a la iglesia. O sea, cuando habla de el león, está hablando de un imperio, el imperio babilónico, del oso, del imperio medo-persa, y del leopardo, el imperio griego, y son los poderes o los imperios que utiliza el dragón, el diablo, para perseguir y destruir al pueblo de Dios. En este caso, destruir la iglesia, que es lo que queda ya en la parte final de la historia del mundo en el que vivimos usted y yo. Las 7 cabezas que menciona aquí Apocalipsis 13 se le compara y se le puede identificar con la que aparece en Apocalipsis 17, versículo 3 al 4, que tiene las 7 cabezas y los 10 cuernos también. Y uno de los significados de las 7 cabezas correspondería a los 7 montes donde se sienta la mujer ramera, que asimismo lo dice Apocalipsis 17:9, que las 7 cabezas son 7 montes sobre lo que se sienta la mujer. El dragón que aparece aquí en Apocalipsis 12 y 13, sobre todo aquí en Apocalipsis 13, en el versículo 2, el dragón le dio su poder, su trono y grande autoridad, es Satanás. Este dragón de Apocalipsis 12:3, Satanás utilizó estos poderes políticos de las 7 cabezas y los 10 cuernos. Uno de ellos es un poder religioso, político religioso, el famoso cuerno pequeño, que arranca a 3 y crece más que todos los demás, y lo somete a todos los demás, ese cuerno pequeño. Así que las 7 cabezas y los 10 cuernos son reyes, según Apocalipsis 17, versículo 10 al 12, donde leemos allí en Apocalipsis 17, 10 al 12, y son 7 reyes, 5 de ellos han caído, uno es y el otro aún no ha venido, y cuando venga deberá durar breve tiempo. La bestia que era y no es también el octavo y es uno de los 7 y va a la perdición. Así que los 10 cuernos que ha visto son 10 reyes que aún no han recibido reino, pero recibirán autoridad como reyes por una hora juntamente con la bestia. Por medio de esta bestia, el dragón ejerció su poder perseguidor para extorsionar a los fieles y suprimir la libertad de conciencia religiosa. Esos son los famosos 1260 años que comenzaron en el año 538 de la era cristiana y se extendieron hasta el año 1798, cuando la Francia atea y revolucionaria, gobernada por Napoleón, le quitó el poder civil y temporal al papado. El trono de la bestia que menciona aquí es el asiento de los Césares, el trono de los Césares, que fue un centro de grande autoridad e influencia en todo el mundo y que representa a la cuarta bestia, evidentemente, y corresponden a las 10 cabezas de la bestia, o sea, los mismos 10 reyes que se mencionan en Daniel 7, 21, 24 y 25, incluyendo el cuerno pequeño, que es el reino político religioso que derriba a 3 reyes, y esos 3 reyes son los vándalos, los érulos y los ostrogodos, que lucharon contra los santos e intentaron cambiar la ley de Dios. O sea, el cuerno pequeño, que destruyó a las 3 tribus arrianas. Arriana significaba que no aceptaban la divinidad de Cristo. Y esos 3 reyes o 3 cuernos eran los vándalos, los érulos y los ostrogodos, que no llegaron a formar nación dentro de la Europa que conocemos hoy. Así es que este cuerno pequeño religioso que derriba a 3 y que lucha contra los santos e intenta cambiar la ley de Dios es la iglesia medieval organizada y elevada a la máxima autoridad sobre el cristianismo de aquella época. Históricamente, hermanos queridos, hay un solo poder que no ganó el trono con su espada o con su ejército, como lo hizo la primera bestia o la segunda bestia, la tercera bestia y hasta la cuarta bestia. Todos ellos ganaban sus
puestos dentro de la historia como imperio en base a sus ejércitos y a sus espadas. Pero hay un solo poder que no ganó su autoridad y su trono de esta manera, sino que recibió la sede y la autoridad de la Roma de los Césares, es decir, la Roma papal. Porque hay una Roma imperial política y hay una Roma papal religiosa, que coincidencialmente tienen su sede en la misma capital, Roma. Así que Roma papal, que tuvo dominio político y religioso entre los reyes de Europa, y esta autoridad la recibió del emperador Justiniano en el año 533 después de Cristo, cuando logró derribar a los famosos tres cuernos, que eran los vándalos, los érulos y los ostrogodos. Así que esta bestia que sube del mar y de las muchas aguas, o sea, de lugar muy poblado, pueblos, naciones y muchedumbres, que la sostienen y la apoyan, según Apocalipsis 17, versículo 15, donde dice, Apocalipsis 17, 15, allí dice: también me dijo, las aguas que has visto donde se sientan las rameras son pueblo, muchedumbre, naciones y lenguas. Y en el 17.1 nos dice: vino uno de los 7 ángeles que tenía las 7 copas y habló conmigo diciendo: ven acá y te mostraré la sentencia contra la gran ramera, la que está sentada. ¿Dónde? Sentada sobre muchas aguas, y con ella han fornicado los reyes de la tierra, y los habitantes de la tierra se han embriagado con el vino de su fornicación. Qué interesante. ¿Por cuánto tiempo tendría Roma papal poder para perseguir a los santos, hermanos queridos? ¿Lo dice la Biblia? ¿Cuánto tiempo? Miren, Apocalipsis 13, 5 y 7. ¿Qué dice allí? Allí dice de la siguiente manera, Apocalipsis 13, 5 y 7. También se le dio la boca que hablaba arrogancias y blasfemia. Está hablando del cuerno pequeño. De la primera bestia. La primera bestia. También se le dio boca que hablaba arrogancias y blasfemia. Y se le dio autoridad para actuar por 42 meses. Aquí está el lapso de tiempo. ¿Por cuánto tiempo tendría Roma papal poder para perseguir a los santos? Aquí lo dice, 42 meses. Apocalipsis 13, 5. ¿Y qué dice Apocalipsis 12, versículo 6? Pues mire lo que dice también. Dice: la mujer huyó al desierto donde tenía un lugar preparado por Dios. Y recuerde, desierto significa lugar poco poblado. Está hablando de la América recién descubierta por Cristóbal Colón en el año 1492, cuando la Inquisición estaba en su punto álgido. Y para ser sustentada allí por 1260 días. Coincidencialmente, 1260 días y 42 meses es el mismo periodo, 3 años y medio. La historia demuestra que esos 42 meses proféticos, o 1260 días proféticos, que son 1260 años literales, comenzaron en el año 538, cuando entró en vigencia el edicto de Justiniano, dándole a Roma el poder legal para perseguir y entregar, hasta con la pena de muerte, a los cristianos disidentes, que no se sometían a los dictados papales o de la iglesia medieval. Así que a los 1260 años se cumplió la otra parte de la profecía. Esos 1260 años fueron los años de persecución que la mujer huyó al desierto, o sea, a la América recién descubierta. Porque España, que era el brazo derecho de la Inquisición, expulsó a los judíos, mataba a los moros y a los cristianos que no se sometían a los dictados papales. Y parece mentira, que fue de aquí de España que salió la expedición que descubrió el desierto o la tierra, que ayudó a la mujer tragándose el río que la bestia y el dragón habían lanzado detrás de la mujer o la iglesia. Además de perseguir, ¿qué haría esta primera bestia, símbolo del anticristo, según Apocalipsis 13, versículos 5 y 6? Pues mire, dice que hablaría blasfemias y arrogancias y tenía autoridad para dar 42 meses. Y abrió su boca para blasfemar contra Dios, para blasfemar de su nombre, de su tabernáculo y de los que habitan en el cielo. Eso dice Apocalipsis 13, 5 y 6. Hablaba grandes cosas y blasfemias
Hermanos, hay algunas grandes cosas que dice esta bestia, que es el papado evidentemente, que para Dios son blasfemia. Por ejemplo, ¿cuáles son algunas de las cosas que dice esta bestia que la Biblia considera como blasfemia? Mire, su pretensión de perdonar pecados. Porque después de la ascensión de nuestro Señor Jesucristo, Pedro dejó bien claro que él, Pedro, no tenía poder para perdonar pecados, que esa era una atribución de Dios. Y lo dice allí en Hechos 8, versículos 20 al 23. Evidentemente él conocía el principio bíblico de que solo Dios tiene poder para perdonar pecados y que quien pretendiese hacerlo blasfema. Es lo que acusan a Jesús allí en Marcos 2.7. ¿Quién es este para perdonar pecado? ¿Quién se cree este para perdonar pecado? Cuando Jesús le dice al paralítico, hijo, ten fe, tus pecados te son perdonados. Y allí en Marcos 2.7, Marcos 2.7, vamos a leerlo, a ver qué es lo que nos dice allí. Dice que ¿por qué habla este de este modo? Blasfemia dice, ¿quién puede perdonar pecados si no solo Dios? Era cuando estaban los judíos acusando a Jesús de que él no podía perdonar pecados porque no era Dios. Así que otro punto es hacerse llamar Santo Padre. Adoptó un nombre que le corresponde a Dios. Jesús dijo, y no llaméis Padre vuestro a nadie en la tierra, porque uno es vuestro Padre, el que está en los cielos. Eso aparece en Mateo 23.9. Lo puede anotar. Que Jesús dice que no llamemos Santo Padre a nadie aquí en la tierra, sino solo a Dios que está en los cielos. Por eso dice, Padre nuestro que estás en los cielos. Así comenzó Jesús a enseñar a sus discípulos a orar. Dice que una tercera blasfemia es que proclama ser cabeza de la iglesia, usurpando así la función de Cristo, quien es la cabeza del cuerpo de la iglesia, según Efesios 5, 23 y Efesios 4, 15. Vamos a permitir que sea la palabra de Dios la que hable. Efesios 5, 23 dice de la siguiente manera: las casadas estén sujetas a su propio marido como al Señor. Dice el 23. Porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia. ¿Quién que dice la Biblia que es la cabeza de la iglesia? ¿El Papa? No. Aquí dice en Efesios 5:23, porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo, y él es su Salvador. Y fíjense lo que dice Efesios 4:15. Dice allí, sino que siguiendo la verdad en amor crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es Cristo. Efesios 4:15. También una cuarta blasfemia es que acepta que se le brinde un homenaje que en la Santa Biblia se toma como acto de adoración, la que corresponde brindarle solo a Dios. Nos referimos a la práctica de arrodillarse ante el Papa. ¿Y qué dice Hechos 10, 25 y 26 sobre esta práctica? Hechos capítulo 10, versículo 25 y 26. Pues fijaos lo que dice allí. Hechos 10, 25 y 26 dice de la siguiente manera: cuando Pedro entró, salió Cornelio a recibirlo y postrándose a sus pies lo adoró. Cornelio a Pedro. Está adorando un centurión romano a un discípulo de Jesús. Vamos a ver cómo reacciona el discípulo de Jesús. Versículo 26. Pero Pedro lo levantó diciendo, levántate, pues yo mismo también soy un hombre. O sea, Pedro no aceptó la adoración de Cornelio. No permitió que se lo arrodillaran. Y eso que dice la Iglesia Católica, que Pedro es el primer papa. Qué interesante. Que cuando un hombre intentó arrodillarse ante Pedro, le dijo, no. Levántate que yo soy un hombre, a mí tú no tienes que adorarme. Sin embargo, aquel que dice representar a Pedro, acepta que se le arrodillen y que lo adoren. Qué interesante, ¿no? Apocalipsis 19:10 también nos presenta un caso de un intento de adoración. Apocalipsis 19:10, donde habla allí de... Manuel, lo tengo. ¿Quieres que lo lea? Adelante. Dice, yo me postré a sus pies para adorarlo, pero él me dijo, mira, no lo hagas. Yo soy consiervo tuyo y de tus hermanos que también mantienen el testimonio de Jesús.
Adora a Dios. El testimonio de Jesús es el espíritu de la profecía. Aquí vemos, gracias Donna, aquí vemos que Juan se emocionó, parece que se le olvidó a Juan todo lo que había aprendido de Jesús, y se emocionó Juan e intentó adorar al ángel que le trajo la revelación. El ángel enviado por el Espíritu Santo para revelarle a Juan las visiones y explicarle, y se emocionó Juan y se postró a adorarlo, y el ángel le dijo, oye, tranquilo, ¿qué vas a hacer? Ni se te ocurra adorarme, yo soy un ángel, soy un mensajero. Eso es lo que dice allí Apocalipsis 19:10 y Apocalipsis 22:8 y 9 nos dice de la siguiente manera: yo Juan soy el que oyó y vio estas cosas. Después que la hube oído y visto, me postré a los pies del ángel que me mostraba esta cosa para adorarlo. Fíjense que el mismo Juan lo escribe. Me emocioné y me postré para adorarlo. Apocalipsis 22, versículo 8. Y en el versículo 9 dice: pero él me dijo, mira, no lo hagas, pues yo soy consiervo tuyo, de tus hermanos los profetas y de los que guardan las palabras de este libro. Adora a Dios. ¿Qué le dijo el ángel? Levántate, no se te ocurra adorarme, que yo soy un siervo junto contigo. Y el señor Papa le dice eso a la gente que se postra ante él, a que no lo dice. Significa que acepta la adoración y que está usurpando el lugar de Dios. Lo sentimos por algún católico que puede estar aquí escuchándonos, no tenemos intención de ofenderlo, pero la palabra de Dios es bastante clara. Ni los ángeles aceptan adoración, ahora un hombre pecador. Quinta blasfemia. Ahora entendemos mejor lo que quiso decir Pablo cuando escribió en 2 Tesalonicenses 2, 3 y 4. Por eso el anticristo quiere decir que se pone en lugar de Dios y se opone a Dios. Eso es lo que significa la palabra anticristo. El que acepta adoración se está poniendo en el lugar de Cristo, por ende es un anticristo. Y cuando Pablo está hablando de eso justo, del jefe de la iglesia romana, que usurpa el lugar de Dios aceptando la adoración, cuando los propios ángeles no aceptan la adoración, según Apocalipsis 22, 8 al 9. Según el Almanaque Mundial del año 1975, en la página 533, registra la siguiente cita. El sumo pontífice romano, ¿quién es ese? El sumo pontífice romano ostenta los siguientes nombres romanos. Por eso la iglesia se llama Iglesia Católica Apostólica Cristiana. ¿Es así que termina el título de la iglesia? Romana. Ah, romana, qué interesante, no es cristiana, es romana. Sí. Los siguientes nombres: obispo de Roma y vicario de Jesucristo, sucesor del príncipe de los apóstoles. Oye, hasta nombró a Pedro príncipe de los apóstoles, cuando el mismo Jesús no le dio ese título a Pedro. Obispo de Roma y vicario de Jesucristo. Vicario significa sucesor o representante. Sucesor del príncipe de los apóstoles, entre otros. Pero según la Biblia, el Espíritu Santo es el único vicario o representante de Jesús en la tierra, según 1 de Juan 14, versículos 16 y 17 y versículo 26. Así es que este poder religioso político es descrito en Daniel 8, versículos 11 y 12 como el poder que distorsiona la obra mediadora de Jesús y echa por tierra la verdad y prospera. Ahora bien, hermanos, ¿qué ocurrió con una de las cabezas de la bestia? O uno de los montes del Vaticano, según Apocalipsis 13:3. ¿Y qué es lo que nos dice allí Apocalipsis 13:3? Regresamos allá a Apocalipsis 13, versículo 3, donde nos dice: vi una de sus cabezas como herida de muerte, pero su herida mortal fue sanada, y toda la tierra se maravilló en pos de la bestia. Una de las cabezas de la bestia fue herida de muerte. Miren, hermano, en el año 1798, al terminar los 1260 años de poder perseguidor, o sea, desde el año 538 hasta el año 1798, pasaron 1260 años, 42 meses o 3 años y medio en periodo profético. Dice que en el año 1798, en febrero de ese año, 1798, el general napoleónico Louis Alexandre Berthier dio una herida mortal al Papa, que en ese entonces era Pío XII. Entonces, anuló el código de Justiniano, le expropió al papado los 5 estados que éste tenía en el centro de Italia y le quitó los poderes temporales. Eso hizo Napoleón a través de Louis Alexandre Berthier
con el papado en el año 1798. Faltaban apenas 2 años para que comenzara el año 1800, el siglo XIX, justo cuando iba a comenzar el estudio de Daniel 8 y a entenderse lo que significaba que después de 2300 años el santuario volvería a ser restaurado. La herida fue tan profunda que parecía que el papado no se repondría más de ella. Y el Papa Pío VI, perdón, no fue Pío XII, sino Pío VI, fue llevado a la cautividad, según Apocalipsis 13:10. Y sus sucesores se autorrecluyeron en cautiverio. Pío VI fue tomado preso por Luis Alexander Berthier en febrero del año 1798 por orden del emperador Napoleón Bonaparte. Así es que se autorrecluyeron en cautiverio, negándose a aparecer en público hasta que se les restituyesen sus poderes temporales. ¿Qué ocurriría con la herida mortal de la bestia y cómo reaccionaría la humanidad según Apocalipsis 13:3? Pues lo dice bastante claro que su herida mortal sería sanada y toda la tierra se maravillaría en pos de la bestia. Así que en el año 1929 Benito Mussolini, que era un dictador italiano, firmó el célebre concordato con el papado, devolviéndole las 44 hectáreas que hoy constituyen el Estado del Vaticano dentro de Roma, recuperándose así el poder temporal de los papas. Y a partir de ahí comenzó otra vez a haber papas elegidos y aceptados oficialmente por el mundo. Así que desde entonces vuelven a mostrarse en público los papas con poder y popularidad crecientes, haciendo incluso viajes y siendo aclamados por multitudes, inclusive en países protestantes como los Estados Unidos. Hemos visto hace poco algo inaudito. Una nación que se fundó por gente huyendo de la Inquisición europea, aplaudiendo al Papa en el Congreso de los Estados Unidos y en las Naciones Unidas. Eso hizo Estados Unidos con el Papa Francisco actual que tenemos ahora en el año 2023. La segunda bestia y la imposición de la marca. Muy bien, hasta aquí llegamos con Roma papal y ahora pasamos a la segunda bestia. Y esta imagen que aparece aquí ya nos dice de quién se está hablando. ¿Quién es la bestia que aparece en Apocalipsis 13, versículos del 10 en adelante? Bueno, del 11 en adelante. La otra bestia aparece en Apocalipsis 13 del 11 en adelante. Y allí dice: en la época en que la primera bestia fue herida de muerte y llevada a cautiverio, ¿qué otro símbolo profético nos presenta el Apocalipsis en Apocalipsis 13:11? Después vi otra bestia que subía de la tierra, tenía 2 cuernos semejantes a los de un cordero, pero hablaba como un dragón. Una bestia con 2 cuernos semejante a un cordero, Cristo evidentemente, la palabra cordero es símbolo de Cristo, pero que habla como dragón, el diablo, Satanás. O sea, esta bestia en algún momento actúa como Cristo, y termina hablando como dragón. Qué interesante. Todas las características de la segunda bestia señaladas en la profecía se cumplen en los Estados Unidos, que surge como nación en el año 1776 en un territorio no habitado por otra nación civilizada, evidentemente. Así que en la profecía surge de la tierra y no del mar, que en Apocalipsis 17:15 dice que significan zonas pobladas, muchedumbres, naciones. Así que esta bestia de Apocalipsis 13, del 11 en adelante, tiene cuernos como de un cordero, que es un hermoso símbolo para sus ideales de libertad. Aunque llegará el momento en que hablará como dragón, y creo que nosotros estamos viviendo en esa época, cuando Estados Unidos ya está hablando como dragón. De modo que comenzará a violentar las conciencias de los hombres y dirigirlos hacia los propósitos de la primera bestia, de la Roma papal, a la que se le dio la herida de muerte en el año 1798, o sea, el siglo XVIII. Así, ¿qué harían los Estados Unidos conforme a la profecía bíblica que nos permite suponer que se unirá con el papado, según Apocalipsis 13, 10 al 17? Pues mire, dice: si alguno lleva en cautividad, a cautividad irá; si alguno mata a espada será muerto. Aquí está la perseverancia y la fe de los santos.
Después vi otra bestia que subía de la tierra, que tenía 2 cuernos semejantes a los de un cordero, pero hablaba como un dragón, que ejerce toda la autoridad de la primera bestia en presencia de ella, y hace que la tierra y sus habitantes adoren a la primera bestia, cuya herida mortal fue sanada. ¿Qué está hablando ya después del sanamiento de la herida mortal? Los versículos 11 al 17 de este capítulo nos ayudan a entender que los Estados Unidos tomarán la iniciativa en obligar a la gente a recibir la marca de la bestia, repudiando sus actuales ideales de libertad, la apariencia de cordero. Serán de tal manera estos lazos diplomáticos entre estas dos bestias que llegarán a unir sus propósitos en la exaltación del falso día de reposo. Y la gente se preguntará, ¿y de dónde saca usted eso de falso día de reposo? Miren, en el conflicto de los siglos, en la página 645, dice que por medio del espiritismo se han de efectuar asombrosos milagros. ¿Como cuáles? Los enfermos sanarán, se realizarán muchos prodigios innegables, los protestantes de los Estados Unidos harán todas estas cosas. Y dice que estos, los protestantes de los Estados Unidos, ¿quiénes son? ¿Quiénes son los protestantes de Estados Unidos? Metodistas, bautistas, presbiterianos, iglesias reformadas, evangélicos pentecostales. Esos son los protestantes de los Estados Unidos. Todo lo que surgieron de la reforma protestante del siglo XVII con Martín Lutero. Dice que siglo XVI y XVII. Dice que los protestantes de los Estados Unidos serán los primeros en tender las manos a través de un doble abismo. ¿Cuál es el doble abismo? El espiritismo y el poder romano unidos. El espiritismo y el poder romano unidos. Bajo la influencia de esta alianza, ese país, los Estados Unidos, marchará en las huellas de Roma, que es la primera bestia que aparece en Apocalipsis 13, del 1 al 10. Pisoteando los derechos de la conciencia. ¿No fue eso lo que hizo la iglesia medieval desde el 538 hasta el año 1798, cuando Napoleón le cortó el poder civil? Así que os recomiendo que os leáis esta página 645 o todo el capítulo donde aparece esta página 645 del conflicto de los siglos, para que entiendas de qué se está hablando aquí. ¿Qué mandaría la segunda bestia que hicieran los moradores de la tierra según Apocalipsis 13, versículos 13 y 14? ¿Alguien puede leer Apocalipsis 13, versículos 13 y 14? Apocalipsis 13, versículos 13 y 14. ¿Alguien tiene su Biblia abierta allí? También hace grandes señales, dice allí Apocalipsis 13, 13. De tal manera... tiene que abrir su micrófono, hermana, para que lo escuchemos. Ahí, ya. Adelante, hermana. Hace grandes prodigios hasta hacer descender fuego del cielo a la tierra a la vista de los hombres. ¿Y el 14? Adelante. Con los prodigios que le ha sido concedido realizar en presencia de la bestia. Seduce a los habitantes de la tierra y les dice que hagan una estatua a la bestia, la que fue herida con espada y revivió. Le fue dado animar a la estatua de la bestia, hasta el punto de hacerla hablar, de suerte que hiciese morir a todos los que no adorasen la estatua de la bestia. Muchas gracias, hermana. La primera bestia hacía que la adorasen utilizando un sistema legislativo represivo por el cual el gobierno civil perseguía y hasta mataba a los disidentes. Está hablando de la Roma papal, obligando a la Roma imperial a matar a los cristianos en la época del apóstol Juan, del apóstol Pedro y del apóstol Pablo. Aquí se dice que se hará una imagen o copia, o sea, un sistema legislativo o leyes represivas semejantes para conseguir los mismos resultados obtenidos durante la época de la Inquisición. La imagen de la primera bestia se formará cuando el Estado y la Iglesia se unan para imponer un día oficial para adorar. ¿Dónde será impuesta la marca de la bestia? Según Apocalipsis 13, versículo 15 al 17. Apocalipsis 13, 15 al 17. Dice que se le permitió infundir aliento a la imagen de la bestia. ¿Sí? Apocalipsis 13, versículo 15 al 17. Dejen su Biblia abierta ahí, en ese capítulo,
para que podamos leer los textos que nos aparecen. Se le permitió infundir aliento a la imagen de la bestia para que la imagen hablara e hiciera matar a todo el que no la adorara. Y ricos y pobres, o sea, hacía que a todos, pequeños y grandes, ricos y pobres, libres y esclavos, se le pusiera una marca en la mano derecha o en la frente, y que ninguno pudiera comprar ni vender sino el que tuviera la marca o el nombre de la bestia o el número de su nombre. La frente, hermanos, en este contexto de Apocalipsis 13, representa la mente. ¿Qué representa la frente? Según la Biblia, la mente con la cual servimos a Dios. Y eso es lo que dice Romanos 7:25. Vamos a ir allá para que sea la Biblia la que hable, porque a veces escuchamos especulaciones por ahí terribles, hermanos. Especulaciones. Romanos 7:25 dice con claridad meridiana y absoluta: gracias doy a Dios por Jesucristo Señor nuestro. Así que yo mismo con la mente sirvo a la ley de Dios. Con la mente sirvo a la ley de Dios, pero con la carne a la ley del pecado. ¿Ven? ¿Qué es lo que representa la frente? La mente. Y la mano es símbolo de trabajo, según Eclesiastés 9:10. Eclesiastés 9:10 nos dice que la mano es símbolo de trabajo. Y allí en Eclesiastés, después de Proverbios, dice en 9:10: todo lo que te venga a la mano para hacer, hazlo según tu fuerza, porque en el Seol, a donde vas, no hay obra, ni trabajo, ni ciencia, ni sabiduría. ¿Qué representa la mano? El trabajo, la obra, lo que realizamos. Así que los que aceptan el domingo intelectualmente, la mente, recibirán la señal en sus mentes, y aquellos que trabajen el sábado para no ser boicoteados o muertos, la recibirán en su mano. ¿Lo tenemos claro? Mente, convicción. Principio, convicción. Mano, acción. O sea, con mi mano ejecuto lo que tengo en mi mente, lo que vivo como convicción. Así es que los que acepten la filosofía y la teoría del domingo recibirán la marca en la frente, porque con su mente se convencerán, y con su mano violarán el mandamiento de Dios que habla sobre el sábado, del cuarto mandamiento, en Éxodo 20, del 8 al 11. La marca será impuesta cuando se decrete una ley prohibiendo comprar o vender a quienes no tengan la marca de la bestia. Eso tiene que tenerlo claro. Todavía el domingo no es la marca de la bestia, ¿eh? La marca será impuesta cuando se decrete una ley prohibiendo comprar o vender a quienes no tengan la marca de la bestia. Por supuesto que quien quebrante el santo sábado en la actualidad es culpable de violar la santa ley de Dios. Por lo tanto, está en pecado, según 1 de Juan 3:4, que dice: porque el pecado es infracción de la ley. Y aquellos que conscientemente aceptan la sustitución del sábado por el domingo se encuentran en rebelión contra la ley de Dios, con la misma responsabilidad que tendrán quienes recibirán la marca de la bestia en la crisis final previa al retorno de Cristo. Así de claro y de contundente es la palabra de Dios. ¿Dios es específico en cuanto al día de reposo? ¿Sí o no? ¿Es específico Dios? Lo menciona por nombre y por orden: séptimo y sábado. No hay para dónde tirar ahí. Es el séptimo dentro del orden y es el sábado dentro de los nombres, que de hecho en la Biblia solamente el sábado tiene nombre. El resto son primero, segundo, tercero, cuarto, quinto y sexto. El único que tiene nombre es el sábado. Así que hoy no tenemos dudas respecto a la capacidad del hombre a través de la computación para controlar y registrar con toda una base de datos a cada persona en el mundo. Y este poder político religioso intentará ratificar los cambios introducidos a la ley de Dios, según Daniel 7:25, y el tiempo de adoración al Creador designado en el séptimo día como reposo para Dios, según Éxodo 20 del 8 al 11. Así es que este día que menciona aquí, séptimo y sábado, es un día bendito santificado, según Daniel 2 del 1 al 3, cuando todavía no existía ningún judío ni ninguna nación en la tierra. Y es una señal perpetua de la adoración al Creador por parte de sus genuinos seguidores, según Éxodo 31, 13 y del 16 al 17. Éxodo 31,
versículo 13 y versículo 16 al 17. Y también en Ezequiel 20, 12 y 20, donde dice: os di también mis sábados para que sean una señal entre mí y vosotros. El sábado es una señal entre Dios y su pueblo. Y eso nadie lo puede cambiar, lamentablemente. Así es que ni Jesús ni los apóstoles cambiaron las leyes de Dios, según Mateo 5, donde dice que ni una jota ni una tilde pasará de la ley. Y en 1 de Juan 2, 3 al 5, donde también el Espíritu de Dios a través del apóstol es bastante claro cuando dice allí en 1 de Juan capítulo 2, versículos 3 al 5, lo siguiente. ¿Qué dice allí? Fíjense lo que dice. Y en esto sabemos que nosotros le conocemos. ¿Cómo es que sabemos que conocemos a Dios? Si guardamos sus mandamientos. Y el Espíritu Santo es más enfático cuando dice: el que dice yo lo conozco, pero no guarda sus mandamientos, en plural, sus, los 10, el tal es mentiroso y la verdad no está en él. Qué interesante, ¿no? Y hasta el 5 dice: pero el que guarda su palabra, en ese verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado, y por eso sabemos que estamos en él. El que dice que permanece en él debe andar como él anduvo. Así que la observancia del domingo es una marca de la autoridad de Roma. Y la observancia del sábado es la señal de lealtad bajo cuyo estandarte los fieles recibirán el sello del Dios vivo, según Apocalipsis 7, versículo 3 y 4. Apocalipsis capítulo 7. ¿Y cuál es el tema de Apocalipsis 7? Los 144.000. Qué interesante. ¿Saben cuál es el tema después de Apocalipsis 13? De las dos bestias. ¿Quiénes van a enfrentar a las dos bestias y al dragón en Apocalipsis 14? Los 144.000. Y aquí en Apocalipsis 7, versículos 3 y 4 dice: no hagáis daño a la tierra, ni al mar, ni a los árboles, hasta que hayamos sellado, ¿dónde? En sus frentes. ¿Y a dónde que reciben la marca los infieles? En la frente y en la mano. ¿Y dónde que van a recibir el sello los hijos de Dios? Según Apocalipsis 7, versículo 3, hasta que hayamos sellado en sus frentes a los siervos de nuestro Dios. Y oí el número de los sellados: 144.000 sellados de toda la tribu de Israel. Y en Apocalipsis 14.1, que es donde vuelve otra vez y toca el tema de los 144.000. Fíjense cómo dice el versículo 1. Apocalipsis 14.1. Después miré y vi que el Cordero estaba de pie sobre el monte Sión. Está hablando aquí de Jerusalén. Y con él 144.000 que tenían el nombre de él y de su padre escrito en su frente. Y Apocalipsis 22.4 ratifica este tema otra vez. Apocalipsis 22.4, cuando nos dice: verán su rostro y su nombre estará en sus frentes. Hermanos queridos, dos grupos existirán finalmente: aquellos que siguen a la bestia y a su imagen, y aquellos que son fieles a Jesús, guardando sus mandamientos y teniendo la fe de Jesús. ¿Quiénes son los que adoran a la bestia? Mire lo que dice Apocalipsis 13.8. ¿Quiénes son los que adoran a la bestia? Y allí dice con bastante claridad, versículo 8 del capítulo 13: la adoraron todos los habitantes de la tierra cuyos nombres no estaban escritos desde el principio del mundo en el libro de la vida del Cordero que fue inmolado. Al adorar a la bestia también se adora al dragón, del cual es instrumento la bestia, según Apocalipsis 13.4, y de quien había recibido su poder, según Apocalipsis 13.2. Así que no estar inscrito en el libro de la vida significa estar perdido para siempre. Por eso es que nuestro Señor Jesucristo dijo que por encima de toda alegría debiéramos regocijarnos de que nuestros nombres estén escritos en el libro de la vida. Así que Apocalipsis 13 nos revela el número de la bestia, que es el 666, y viene de este título papal, Vicarius Filii Dei, en latín. ¿Cuál es el idioma que se habla en el Vaticano? ¿Sabéis cuál es el idioma que hablan en el Vaticano? El latín. Y en la famosa mitra o tiara, que tiene 3 niveles, fíjense la blasfemia de
del jefe de la iglesia romana, que dice que él es rey en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra. Por eso la famosa 3 coronas que lleva puesta ahí. ¿Y saben qué dice en la placa de oro que lleva la mitra papal aquí delante? En una placa de oro, como los sacerdotes israelitas, como Aarón, que tenía una mitra con una placa de oro aquí. Pues el Papa de Roma también lleva una mitra con una placa de oro aquí. Y en esa placa está escrita estas 3 palabras que aparecen aquí: Vicarius Filii Dei. Vicario significa representante, Filii significa del Hijo y Dei significa Dios en latín. Entonces, ¿qué es lo que significa el título papal? Representante del Hijo de Dios aquí en la tierra. Qué interesante que la palabra vicarius o vicarif Filii Dei, mire, la palabra vicarif en números romanos, que saben, en el latín los números son letras. Y la V vale 5, la I vale 1, la C vale 100, la L vale 50, la D vale 500. Entonces, vicarif en números romanos, que es el idioma que se habla en el Vaticano, el latín, vicaris da 112. Filii da 53. Y Dei en números romanos del latín del Vaticano da 501. Cuando usted suma 112, 53 y 501, justo el número que menciona Apocalipsis 13, 666. Pero para los que creen que los adventistas especulan con este asunto, saben que el Papa tiene 3 títulos más. Y los 3 títulos da 666. No importa cuál usted elija. Rex Duclerus también da 666. Aquí está. Vicarius Filii Dei en la mitra. Vicarius Filii Dei. Que literalmente significa representantes del Hijo de Dios. Y 112 más 53 más 501 da 666 en números latino. Número latino. Así que calculando el valor numérico de la letra de este título papal da 666. Y con eso ya queda claro quién es la bestia de Apocalipsis 13 del 1 al 10. Y a quién es que la segunda bestia le hace una imagen y obliga a que el mundo la adore. Que el Señor les bendiga y nos ayude a permanecer fiel a la palabra de Dios, a entender estas cosas para que podamos entender cómo se desarrollarán en la parte final y nos evitemos caer en especulaciones y en teorías fantásticas que abundan hoy en día, aún dentro de la iglesia adventista del séptimo día. Debemos seguir la palabra de Dios y no especulaciones. Debemos dejar que la propia Biblia sea la que se interprete. Que el Señor les bendiga a todos mis hermanos, que Dios les guarde y que podamos ejercer fe en lo que el Señor nos revela en su palabra, respetando a todos, pero compartiendo la verdad. Con amor, con sabiduría, con sensibilidad, pero siempre la verdad. Porque la palabra de Dios es bastante clara en San Juan 8:32. Y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Bendiciones. Manuel, ¿puedes orar? Oramos. Amén. Nuestro Dios y nuestro Padre, muchas gracias te damos por habernos permitido repasar este tema de las 2 bestias de Apocalipsis 13, donde claramente tu palabra nos dice qué significan, en qué tiempo actúan y cuáles son sus intenciones. Capacítanos para poder entender esto, ya que estamos viviendo en esa época, justo cuando la herida mortal será sanada y la tierra entera se maravillará en pos de la bestia. Permítenos ser de estos que guardan los mandamientos de Dios y tenemos el testimonio y la fe de Jesús. Capacítanos para desarrollar la perseverancia de los santos y permítenos ser de ese grupo de los 144,000
en cuya boca no se hallará engaño, y que podamos cumplir lo que dice Mateo 24:14, que prediquemos este evangelio del reino para testimonio a todas las naciones y que podamos ver el fin, y finalmente estar contigo sobre el monte Sión, con palmas en las manos y coronas en la cabeza, por haber cumplido la misión que nos has encomendado. Bendice a este grupo y a cada uno de los participantes, y enséñanos a andar a la altura de las cosas comprendidas. Que te lo suplicamos y agradecemos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Gracias, Manuel, por ese mensaje tan maravilloso Muchas bendiciones para todos. Gracias, hermano. Para los que Y quieran el también PowerPoint, me agradecemos. escriben y se lo envío personalmente. Todo lo que necesiten el PowerPoint se lo puedo enviar para que lo estudien, lo compartan. Manuel, Sí, ¿puedo decir algo? adelante, Por ahí Julio. muchos no saben que antiguamente los días no tenían nombre, los nombres los pusieron romanos. Lunes, Luna. Martes, dios de la guerra. Miércoles, Mercurio, hijo de Júpiter. Jueves, Júpiter. Y que se llama viernes, Venus, la diosa del amor. Y el sábado, el sábado era fiestas festivas. Y el domingo era la adoración al sol. Muchas gracias, hermano Julio. Muy bien, hermanos, muchísimas gracias por su atención. Dios les bendiga a todos. Manuel, gracias por la invitación. Amén, amén. Si necesitan Manuel, el PowerPoint, ¿sí? Están en el Facebook bastantes personas, mándales un saludo también. Sí, un saludo a todos los que nos están estado viendo por el Facebook. Todo lo que necesiten el PowerPoint se lo puedo hacer llegar, me escriben a mi WhatsApp y se los hago llegar para que los estudien, los repasen y lo compartan. Está muy bien. Dios les guarde. Escucha, Bendiciones para Manuel. todos. Feliz tarde, América. Feliz noche, Europa. Muchas bendiciones para Gracias, todos. Manuel. Mañana estará con nosotros nuestra hermana Antonella, nutricionista, para que nos acompañen. Ella es argentina, pero vive aquí en España, así que mañana estará con nosotros ella y será de mucha bendición para que traigan sus preguntas, sus cuadernitos para que anoten ahí y será de mucha bendición para cada uno de nosotros. Así que muchas bendiciones para cada uno de ustedes y quien necesite el PowerPoint, ya Manuel les ha dicho que él se los envía. Bendiciones para todos. Que Dios les bendiga y un fuerte abrazo. Y saludos a Amén. Manuel. Gracias por tu Feliz invitación. noche, Bendiciones. feliz tarde. Dios los bendiga grandemente. Muchas Bendiciones, bendiciones. bendiciones. Igualmente, hermana Giselle, bendiciones. Adona, cuídate.